Gloria al Señor. He regresado. He vuelto. Después de un largo periodo, mis hermanos, de estar por fuera, el Señor me trajo nuevamente y he regresado. Gloria a Dios. No que me haya ido para afuera, no. Pero hermano, he regresado a donde tengo que estar. Al altar del Señor. Amén. Para el Señor sea la gloria, mi hermano. Pónganse todos de pie. Bueno, ya todos estamos de pie. ¿Quién más llegó? Vamos a darle gracias al Señor, mis hermanos. Así. Perdón. Señora. No oramos por las peticiones. Muy bien, al final de la predicación nosotros vamos a abrir un espacio para orar por unas peticiones que creo que sí hay bastantes. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, mis hermanos, y vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Está quedando todo en cámara por si usted desea volverlo a retomar. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, bendito Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor Dios amado, precioso y querido. Te damos muchas gracias por el alimento, por el maná, por el pan bíblico que nos envías. Vamos a abrir la palabra, mi Señor, en bendición y te rogamos que nos guíes con unción de tu Espíritu. Mira el tema, Padre, que me permitiste trazar. Señor, háblenos en esta mañana, revélenos tu palabra, Señor, llévenos a través de ella, añade lo que vayas a añadir o quita lo que vayas a quitar o cambia lo que tengas que cambiar, mi Señor, pero que todo lo que se hable, se diga o se comente en el altar sea para gloria de tu nombre. Y que todo aquel que escuche ese mensaje virtualmente entienda tu palabra santa. Gracias, Señor, manifiéstate a todos, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Va a acompañarme mi hermano al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, Revelaciones. Libro del apóstol Juan. En la isla Patmos, Revelaciones del Señor Jesucristo, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y si ya encontró en su Biblia, respóndame amén. 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 Gloria a Dios. Dice la palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Que el Señor añada bendición a su palabra santa. Te da la bondad de sentarse, mis hermanos, y gracias por ponerse en pie y por reverenciar la palabra. Dice la palabra que fue un mensaje, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema a nivel cristiano, ¿sí? A nivel personalmente cristiano. Pero fijémonos antes de ingresar al tema. Dice que hay una recompensa, pero antes de esa recompensa toca pasar por el proceso. El Señor le decía a la iglesia en Esmirna que van a haber dificultades, que van a haber líos. Sin embargo, el Señor le da un consejo a la iglesia en Esmirna: no se vayan a apartar y sea fiel hasta la muerte, que yo les daré la corona de la vida eterna. Subraya esa palabra, fidelidad. Fidelidad. Hoy vamos a hablar del tema llamado fidelidad. Subraye en su Biblia y tenga muy en cuenta, no pierda esa palabra de vista y no lo olvidemos. Dice que yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se hacen llamar judíos, pero no lo son, sino sinagogas de Satanás. Tremendo, ¿cierto? Lugares, o en el caso de como este sitio, lugares que se hacían llamar sinagogas judías, donde se abría la ley judía, pero según el Señor decía que no eran judíos, que eran blasfemos, sinagogas del mismo diablo. Tremendo, ¿cierto? Y que ese mismo personaje iba a echar a la cárcel, o sea, iba a pasar por tribulación y por angustia a estas personas de esta congregación. Sin embargo, el Señor le dijo: sea fiel hasta la muerte, para que la segunda muerte, o sea, la muerte en el infierno, en el Seol, no los toque. Una vez un hombre, hablando del apóstol Juan. El apóstol Juan también fue una persona que predicó en sus años de ministerio, ¿sí? Y que mientras estaba escribiendo el Apocalipsis,
él también tenía discípulos. Hubo un hombre que se llamó Policarpo y fue un discípulo de Juan el apóstol, no el bautista. El bautista murió hace bastante tiempo, el apóstol. Juan el apóstol, escritor del libro de Revelaciones, Apocalipsis, también tenía discípulos. Uno de ellos fue Policarpo. Policarpo fue un hombre que se convirtió en un sacerdote o en un catedrático en Esmirna, lo que conocemos como una ciudad de Turquía. Precisamente esta iglesia a la cual el Señor le está hablando. Este hombre dice que fue una persona muy fiel, que a él, como en la época antigua, en la época de los discípulos, fue torturado, fue amenazado, fue encarcelado, pero sobre todo él fue quemado en la hoguera. En ese tiempo el castigo para los herejes, según la iglesia católico romana y según otras denominaciones, a un hereje o a los brujos tocaba amarrarlos a un poste, inmovilizarlos y echarles candela, desde los pies para arriba, para quemarlos vivos. Juan, según tengo entendido, también pasó por ese mismo sufrimiento y fue quemado, pero sobrevivió. Sin embargo, Policarpo fue muerto de esa manera. ¿Por qué? Por no negar la fe cristiana, por no negar lo que había aprendido tanto de Juan como de los otros apóstoles, la fe cristiana. Él dijo que 86 años sirvió al Señor y que el Señor jamás me ha hecho mal. Cierro comillas, fue lo que este hombre dijo. Y por esa frase fue condenado a muerte. Entonces, nosotros hablamos de algo llamado fidelidad. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna: sean fieles hasta la muerte, para que ustedes reciban una corona, para que ustedes reciban un premio, ¿sí? Para recibir ese premio hay un paso intermedio y se llama fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? ¿Quién me puede decir? ¿Qué me puede dar un significado? Fidelidad. Fidelidad es ser fiel a la promesa que hemos dado. Fiel a la palabra, fiel al Señor. Hablemoslo exactamente. ¿Qué es la fidelidad? La propia palabra. Abnegación. ¿Señor? Abnegación. Abnegación. Entrega. Pasión. Bueno, pasión. ¿Qué otra cosa puede ser fidelidad? Amor, lealtad, fidelidad, Amor. compromiso. Compromiso y lealtad. Fidelidad es la actitud de constancia y compromiso con respecto a ideas u obligaciones a las cuales se asume. ¿Cómo así? ¿Qué es? Fidelidad es, digamos, que ese compromiso o como esa lealtad y esa constancia y ese cumplimiento a algo. Nosotros hablamos de fidelidad que en la relación de pareja. Ahora hablamos de fidelidad también en donde, en la congregación, ¿sí? Se ha de fiel a la iglesia. Pero cuando hablamos de fidelidad a la iglesia, no solamente hacemos referencia al hecho de venir a congregarnos. El pastor hace un momento decía que es importante venir a congregarnos a principio de semana para recibir primeramente la bendición de Dios durante toda la semana, pero de la misma manera también darle al Señor lo que el Señor se merece. ¿Qué se merece el Señor? Gratitud, agradecimiento, honra, gloria. El Señor dijo una vez: si yo soy Señor, ¿dónde está mi gloria? ¿Dónde está mi honra? Le decía a los discípulos y a la gente que lo estaba escuchando. Y preguntémonos eso: si el Señor para nosotros es Dios, es Señor, ¿dónde está la gloria que el Señor se merece? ¿Dónde está? Espero que esté presente. Por eso es importante congregarnos. Fidelidad a la congregación, pero no solamente fidelidad a la iglesia, ¿sí? Hermanos, que yo vengo todos los domingos, felicitaciones. Ahora viene algo mejor, o algo más tremendo: fidelidad a Dios. ¿Cuántos han venido y se han sentado en la congregación, pero sin serle fiel a Dios? Pues muchos. ¿Hoy pasan eso en las iglesias? La respuesta es sí, tristemente sí. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que ser fieles, no solamente con nuestra asistencia, sino directamente con Dios, mi hermano, con Dios. Entonces, fidelidad, dejémoslo en claro, que es la capacidad de dar cumplimiento a una promesa. Y constancia. Cuando hablamos de constancia, hablamos de tiempo. Eso es. Cuando nosotros hablamos de fidelidad, tocamos el tema de constancia, tocamos el tema de tiempo, tocamos el tema de verdad y de lealtad. Y por acá una hermana me decía de amor. Sí, señora, es amor. De amor. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 2:11 al 13? ¿Qué me dice? ¿Quién puede encontrarme este texto?
Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Timoteo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén, gracias mi hermano. Fíjese usted muy bien cómo comienza describiendo Pablo esta palabra. Palabra fiel es esta. Comencemos con la palabra fiel. Y da una descripción. Sin embargo, en el versículo número 13, fíjese lo que dice. Si fuésemos infieles, lo contrario de lo que estamos hablando, dice que Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Todo lo que el Señor dijo, todas sus promesas que el Señor hasta este momento nos ha hablado, el Señor las ha cumplido y las seguirá cumpliendo. Y ya vamos a ver en un momento algo interesante. Fidelidad. Preguntémonos lo siguiente. ¿Qué tan fieles le somos al Señor o le hemos sido al Señor durante todo ese tiempo? Preguntémonos eso, ¿sí? ¿Qué tanta pasión, qué tanto amor, pero que también qué tanta constancia yo he tenido para con el Señor? Ahí es donde nosotros entramos a jugar como cristianos. Ahora, hablemos no solamente de fidelidad de Dios, hablemos de fidelidad del cristiano para con Dios. ¿Qué tan fiel ha sido usted como cristiano o cristiana para la obra del Señor? ¿Qué disposición usted ha tenido de mantenerse firme ante un mundo que nos insta a negar a Dios? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su decisión con respecto al mundo? Un mundo que nos obliga o que nos ha incitado en muchas ocasiones desde hace bastante tiempo a negar al Señor. ¿Está siendo fiel a su Señor? Recordemos una cosa, fidelidad también entra la confianza. Ya vamos a ver un poco más a fondo por qué la confianza. Pero qué tan fiel yo le he sido a mi Señor durante todo este tiempo. Son palabras un poco, digamos que un poco complejas, pero seamos sinceros. ¿Qué tan fieles hemos sido para con el Señor? Eso mismo el Señor nos va a preguntar arriba en el cielo. ¿Qué tan fiel o qué tan infiel fuimos nosotros aquí, abajo? Hermano, que solamente queda poco tiempo para predicar la palabra. Bueno, queda el tiempo que quede, como yo le decía a un hermano. Queda el tiempo que quede, 1, 2, 3, 4 meses, el tiempo que quede, no importa. Tenemos que seguir siendo fieles al Señor en la obra y en el ministerio. El tiempo que reste, no importa cuánto tiempo reste. ¿Qué es lo que importa? Que nosotros sigamos con esta fidelidad y que sigamos predicando la palabra del Señor. No cesemos de eso, mis hermanos. Se lo pido en el amor del Señor. No cese de predicar la palabra. Acá hay volantes. Con la ayuda del Señor vamos a retomar nuevamente ese tema. ¿Por qué en ocasiones, fijémonos lo siguiente, y esto es una pregunta un poco interesante a todo nivel, ¿por qué en ocasiones no somos tenidos en cuenta para algunas cosas? ¿Por qué en ocasiones de pronto el Señor no nos envía a lugares donde debería yo aplicar? Por mi ministerio, o por lo que de pronto soy. ¿Por qué? Bueno, preguntémonos qué tan fieles hemos sido al Señor, qué tan fieles le hemos sido en lo poco para ser fiel en lo mucho. Recuerda esa parábola, el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho el Señor lo pondrá. ¿Qué pasó en esa parábola? 3 hombres, 3 trabajadores, 10, en una parte nos habla de talentos, en otra parte nos habla de minas, no importa. De igual manera, la parábola, digamos que en sí es la misma. 3 hombres y 3 recompensas. A un hombre, a uno de sus trabajadores, el Señor le dio 10 talentos, 10 minas. A otro le dio 5. Al último le dio nada más que una. El de 10 hizo, perdón, el de 5, me estaba equivocando, perdón. O bueno, rectifiquemos bien. Vamos al libro de Lucas. Y nuevamente rectifiquemos bien esa parábola. Pero fíjese usted esa parábola. Fíjese muy bien esa parábola. Ya le digo en dónde es que está.
parábola de las 10 minas. Tengo que buscarla. Y si no, expliquémosla así brevemente. Vale, si alguien de pronto la encuentra, me puede decir en dónde está. Sin embargo, expliquemos esta parábola así abiertamente. Respondamos abiertamente. ¿Dónde está? Vale, intenten buscar. Y si no, pues bueno, expliquemos aquí brevemente. El Señor a esos trabajadores les dio algo. Sin embargo, dos de ellos trabajaron. Hicieron la labor como debían de trabajarles. Les fueron fieles al jefe. Les fueron fieles al jefe. ¿El jefe quién es? El Señor Jesucristo. Él mismo se identifica en esa parábola como el jefe, como el patrón. Sin embargo, hubo una persona de entre esos tres, las cuales hizo mal. ¿Por qué? Porque de ese solo talento, de esa sola mina que el Señor le dio a esa persona, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Recordemos que ese hombre, ese siervo infiel, ese siervo inútil, escondió ese talento, ¿sí? ¿En dónde? En la tierra. O sea que, ¿qué pensaba él? Que escondiendo, que sembrando el talento y regándola con agua iba a tener un árbol de talentos. Lo más probable es que haya pensado de esa manera. Sin embargo, la respuesta no era correcta. ¿Por qué? Porque ese hombre lo que tenía que hacer era trabajar con ese bien. Y el Señor le reprendió y le condenó grandemente. ¿Por qué? Porque solamente ese talento, solo con esa cosita, en lo muy poco. Es que fíjese usted muy bien a comparación de los anteriores, muy poco. 19:13, fue muy poco lo que el Señor le dio y sin embargo no trabajó en eso. 19:13, gracias mi hermano, el Señor lo bendiga grandemente. 19:13, 19:11, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos la aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que se reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto no poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Dejémoslo hasta acá. Tremendo, ¿cierto? Esa persona que solamente el Señor le había dado una sola objeto, una sola cosa, ¿sí? Con esa sola cosa, este hombre propiamente se condenó. ¿Por qué? Porque no la trabajó. Y antes le reclamó al Señor, es que usted es un hombre que siembra en donde no sabe. Tremendo, ¿no? Como este hombre, este trabajador, le levantó la voz al propio jefe. Es que usted no sabe en dónde sembró. Pero lamentable, que no pudo con solamente una sola cosa. Acá muchos compañeros sí pudieron. El uno pudo con 10, el otro pudo con 5. Nada más este hombre no pudo con una. Entonces, este es el siervo infiel. Y el siervo al cual el Señor le va a demandar grandemente. Y ahí es donde sale esa frase. El que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque fue infiel. Fue infiel. Que Dios nos guarde, mis hermanos. Conozco el caso de una congregación donde sucedió esto con los ministerios. Una que se hacía llamar maestra de escuela dominical. Hermanos, yo no sé qué fue lo que le pasó a esa mujer y el Señor le tuvo que quitar ese ministerio. No fue el pastor. Fíjese muy bien, no fue el pastor. El hermano nunca le dijo, venga para acá, usted ya no trabaja acá. No, de un momento a otro, esa mujer perdió lo que tenía y le fue dado a otro hermano, perdón.
¿Sí? Entonces es lamentable y es tremendo eso. Ver cómo el Señor a veces tiene que hacer justicia de esa manera. Quitarle al que tiene nada más un solo objeto. ¿Por qué? Por causa de la infidelidad. Si no pudo con uno, hermanos, mucho menos va a poder con 2, o con 3, inclusive con 5 o con 10. Algo lamentable es eso. Fijémonos ahora en lo siguiente. Características de una persona fiel. ¿Cómo se caracteriza una persona que posee fidelidad? Dice que es una persona en la cual se puede confiar y creer porque es honesto y respetable. Nuevamente, una persona fiel es una persona honesta, es respetable. ¿Por qué? Porque va a decir siempre la verdad y siempre va a estar en la verdad. ¿De qué manera más es una persona fiel? Es una persona que en todo momento está evitando tener problemas o rupturas en esa relación. No solamente tomemos relación como relación de pareja, hablemoslo en otros campos, relación de negocios, relación con el Señor mismo. Una persona fiel siempre va a evitar tener problemas o líos. Y si hubo líos o hubo de pronto rupturas ahí, esa persona siempre va a estar dispuesta a pedir perdón, a arreglar la situación, a enmendar lo que pasó, lo que sucedió. Eso es una persona fiel. ¿Por qué? Porque no quiere que esa relación o en donde está en ese momento se acabe. No quiere que eso se acabe. ¿Por qué? Porque se siente cómoda ahí, está a gusto ahí, se siente bien, se siente en paz estando ahí. Por eso no necesita buscar otro lugar u otro sitio u otras personas, porque se siente cómoda en el lugar donde está. Esa es una persona fiel. Ahora, una persona fiel se siente feliz, como dijimos, se siente feliz como está y en donde está. Una persona que es infiel no se siente feliz en donde está actualmente. Por eso tiene que buscar otras personas u otro lugar en donde refugiarse. Y ahí es donde nosotros conocemos, esas son unas características principales. Obviamente habrá más, pero son las principales y según entiendo las más importantes. Que tiene que haber, digamos, como que esa relación bien formada, ¿cierto? Tiene que haber una relación bien formada entre algo y alguien, o bueno, o una entidad, o bueno, cualquier cosa. Ahí es donde nosotros conocemos la fidelidad. No quiere que eso se acabe, no desea que eso se acabe. ¿Por qué? Porque está muy apegado a ello. Uno de los atributos de Dios es la inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? Le pregunta la iglesia. ¿Qué es inmutabilidad? Mientras tomo un poco de agua. Que no se reproduce, que no cambia. No se inmuta ante nada. Que no cambia, eso es correcto, mi hermano. Que no cambia. Uno de los atributos de Dios, dentro de la naturaleza de Dios, estudiando teología, es esa, que Dios no cambia, para nada. Dios es, como dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y siempre. Gloria a Dios por ello. El Señor no dice sí y después dice no. El Señor no dice no y después sí, no cambia su palabra. Ya vamos a ver un poco a más profundidad en esta parte. Pero lo que Dios dice, así está, así está. El Señor nos dejó un manual, un texto, una palabra, ¿cierto? Y el Señor todo lo que nos ha comentado a lo largo del tiempo, históricamente, según este libro, el Señor nunca no ha cambiado de opinión. El Señor es el mismo hoy y mañana. Amén. ¿Cómo comprobamos la fidelidad de Dios? Yo le pregunto a usted, ¿de qué manera usted puede corroborar la fidelidad de Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos corroborar o comprobar que Dios es fiel? ¿Por qué? Porque hemos visto la gloria en Él. Muchas cosas de lo que le hemos pedido, pues no se puede decir que ya yo pedí y ya fue, porque eso no es así. Es en la hora y en el tiempo de Él que nos concede lo que hemos pedido. Él es fiel a nuestras peticiones. ¿Qué va a decir mi mamá Yolanda? Porque cuando uno estaba en pecado, de verdad estaba en el mundo, estaba en una inmundicia, pero terrible. No merecía uno el amor de Dios, ni el perdón, ni su misericordia, ni nada. Uno no merecía que lo llamara a uno a luz. Amén. Pero Él lo llamó y Él le dio a uno amor. Y fue siempre fiel. Porque a sabiendas desde que uno iba a ser pecador, Él murió por uno. ¿Qué muestra de fidelidad que es? Amén.
Esta es la gracia del Señor, lo que Pablo dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no por obras, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Sí, claro. Nosotros podemos demostrar la fidelidad de Dios, ¿en dónde? En el pueblo hebreo. ¿Por qué en el pueblo hebreo? Porque Dios a Abraham le prometió algo. Sin embargo, Abraham falleció y no vio lo que el Señor había prometido. Lo mismo pasó con Isaac, lo mismo con Jacob. De pronto no vio la tierra, no vieron el lugar donde se iban a sentar. Lo pisaron, estuvieron como extranjeros. Pero ya, todo el pueblo reunido ahí, ya como tenía que estar, ciudades construidas, carreteras, bueno, todo el desarrollo no lo vio Abraham. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Después de la muerte de Abraham, años más tarde, el Señor comenzó a orar en ese pueblo, en esa tierra y en ese lugar, en capital como Jerusalén. Y comenzó el Señor a orar y a reedificar ese pueblo. ¿Que fue necio? Claro que sí. Sin embargo, la promesa dada a Abraham fue cumplida. Esa es la fidelidad de Dios. Y no solamente a Abraham, sino al hijo Isaac y al nieto, a Jacob, a Israel también llamado. ¿De qué manera nosotros más podemos verificar, o por así llamarlo, en otras palabras, cómo podemos ver la fidelidad del Señor? Bueno, cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos y nosotros sentimos la respuesta del Señor. Como decía mi hermana, que nosotros no merecíamos absolutamente nada y no lo merecemos. Sin embargo, y de hecho no lo merecemos. Pero el Señor en su misericordia es grande y responde. Él responde. No nos dejan vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque la palabra misma dice que todo aquel que confía en Él nunca será avergonzado. Ya es esta palabra hoy en su corazón. Todo aquel que en Él confía jamás va a ser avergonzado. Esa es la fidelidad del Señor. Pero ahora démonos de cuenta en lo siguiente. Quiero que por favor hayan 3 hermanos que me ayuden en las siguientes citas bíblicas. Y usted va a leer, va a ir conmigo en esto. Y vamos a analizar muy bien. Números 19:23, Génesis 6:6 y 1 Samuel 15:10. Nuevamente repito, Números 19:23, otro hermano que me ayude con Génesis 6:6 y otro hermano que me ayude con 1 Samuel 15:10. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha escrito diciendo. Números 19:23, mi hermano. 9 y 23. 19:23. Números 19:23, no, hasta el 22. Números 19. Primera de Samuel, perdón. 1 Samuel 15:10. ¿Números seguros? Sí. Números 19:23 hasta el 22. Ok, 23:19. Me equivoqué digitando, perdón. I'm sorry. Fíjese usted muy bien, este texto es clave, pero este texto es el más importante. Dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué dice Génesis 6:6? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. ¿Y qué dice 1 Samuel 15:10 al 11? Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa el puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y le asombró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. ¿Usted qué puede sacar en conclusión? ¿Qué puede sacar en conclusión? A usted un agnóstico o una persona con falta de relación divina, ¿qué le va a decir? Que la Biblia se contradice. Sin embargo, preguntémonos nosotros lo siguiente: ¿se arrepiente Dios o no? Sí, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Pero si Números 23:19 dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí o no? ¿Quién me puede dar una respuesta? Y acá vamos a Es demostrar. que él no se arrepintió de haber hecho el hombre, sino así se arrepintió. Pues al ver la maldad del hombre se arrepintió de haberlo hecho. ¿Okay? Porque pensaba otra cosa mejor del hombre que no la respuesta que le dieron. O sea, lo que hicieron, o lo que hemos hecho.
¿Cuál es la respuesta? ¿Qué podemos dar en conclusión? ¿Se contradice la Biblia? No, ¿Está lo que rota la pasa- Biblia? Lo que pasa es que Dios es fiel y Él es verdadero y Él todo lo hace perfecto. El imperfecto es el ser humano que se desvía. A ustedes cualquier persona, como hemos dicho, cualquier persona falta de la relación divina es lo primero que les va a decir. La Biblia se contradice por esos textos. Dígame, hermano. El asunto puede compararse, pues diga usted, con Judas, ¿no? Dios eligió a Judas como él puede haber elegido a Mateo, que era también un contador. El corazón de Judas, pues, sí, se torció. Ya no, como Dios no puede, diga usted, pasar por encima de mi libre albedrío, entonces Saúl, Dios lo llamó con un propósito, pero él se volvió. ¿Cuál es la respuesta? Primeramente, descartemos lo siguiente. Ya hemos dicho, ya hemos hablado acerca de la fidelidad del Señor, ¿cierto? Así que descartemos que en la Biblia, descarte que la Biblia está rota. Y esa es nuestra fe en nosotros, ¿sí? Ya lo hemos predicado en varias conferencias y lo hemos dicho. La Biblia no tiene contradicciones en ningún lado, en ningún sitio. Amén. Eso como primero. Dios, como segundo, Dios no se equivoca. Dios nunca jamás se ha equivocado. No se podrá equivocar. En Dios no hay errores. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto a tiempo. Dios tampoco está sujeto a leyes humanas. Dios no está sujeto a pecado, porque Dios nunca ha pecado. De hecho, el pecado no fue creado por Dios. Dios no está bajo la misma condición en la cual está usted y yo, que es carne. Dios es espíritu. Amén. Eso como segundo. Ahora, fíjese muy bien, lo que Números 23-19 nos habla es una charla que hubo entre Balaam y Balac. ¿Qué pasó en esa escena? Balac era un rey de Moab y era un rey codicioso. Era una persona que tenía bastante. ¿Y qué es lo que él no quería? Que Israel llegara y pasara por su tierra y los invadiera. Porque él había escuchado noticias de que por donde Israel iba llegando, iba invadiendo lugares como Jericó, iba invadiendo sitios, ¿sí? Iba logrando cosas, todo ¿por qué? Por la mano de Dios. Este hombre, Balac, contrató a un vidente, Balaam. ¿Y cuál era el propósito, cuál era la mala intención de estos dos caballeros? Por un lado, el del rey era que el supuesto mago maldijera a Israel. Y por un lado, el mago, la intención de este caballero era sacarle dinero, sacarle muchas monedas de oro al rey. O sea que había mala intención por las dos partes. Pero ¿qué pasó? Estas palabras de Números 23-19 las pronunció el profeta, llámese profeta, llámese astrólogo, llámese como se llame, ¿sí? Las pronunció Balaam, porque Balaam iba a maldecir, sin embargo de su boca solamente brotaba bendición y bendición hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos hace un momento de la fidelidad de Dios para con Israel, ¿cierto? De que no los iba a dejar avergonzados o por ahí perdidos en el desierto. Al contrario, los estaba ayudando a llegar a la tierra de Canaán, y por donde ellos pasaban, ellos tenían esa tierra por posesión, que se perdió años después, tristemente, pero por donde ellos iban pasando, el Señor los iba acompañando. Por eso es lo que Balaam le quería rectificar al rey Balac, que no podía maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y por eso pronunció esta palabra para dejarle en claro que todo lo que Dios le prometió a Abraham y a ellos era cumplir, se tenía que cumplir. O sea que acá hay una mala interpretación de ese texto. Se estaba sacando por fuera ese texto. Esto como tercero, ya vamos en tercer punto, ¿no? Vamos para el cuarto punto. ¿Por qué Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y se arrepintió de haber puesto a Saúl, como ustedes bien lo habían dicho? ¿Sí? No es que Dios se arrepienta. ¿Qué es lo que sucede acá? Mire, ya hemos dicho que todo lo que Dios escribe, Él lo promete y lo cumple, ¿cierto? Todo. Sin embargo, hay una condición que hace que el propósito, acá es donde entra a jugar, la voluntad, las palabras de Dios no cambian. Lo que cambia es el obrar y el propósito de Dios para con una persona o una nación. ¿A causa de qué? A causa de pecado o de obediencia. Una de esas dos. Eso sí cambia. El propósito y el obrar de Dios con alguien, eso sí cambia. Eso sí téngalo por seguro. Pero las palabras de Dios y todo lo que Dios dice es inmutable. Dios no cambia para nada. Dios no cambia su actitud para con nosotros. Dios nunca va a cambiar su modo de vernos. Hoy nos ama y mañana nos va a odiar de ninguna manera.
Lo que sí va a cambiar de pronto es el obrar del Señor para con nosotros. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Adán. ¿Qué pasó con Adán? Por lo que cometió con Eva, ¿sí? Por el error que cometieron, el plan de Dios, digamos que se vio un poco afectado y que tuvo que pasar para afuera del paraíso y tuvo que comenzar una historia alterna a la que Dios, digamos que había preparado. Sin embargo, con lo que no cuenta el enemigo es que Dios es eterno, ¿m? Y Dios es infinito. Por lo tanto, a Dios nunca jamás se le van a acabar las ideas, nunca se le va a acabar la palabra. Eso como primero, ¿cierto? Ahora, un ejemplo muy claro, el pecado de Adán que obligó que la historia fuese trastornada y tomase otro rumbo alterno hasta el día de hoy. Adán con Eva fue sacado del paraíso, ¿sí? Y cambió el propósito de Dios para con Adán. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Saúl fue un hombre llamado por Dios para reinar sobre Israel un periodo, ¿sí? Una transición de jueces a reyes y Samuel estuvo ahí presente. Samuel fue esa frontera entre los jueces y los reyes. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero ¿qué sucedió? Por desobediencia vuelve y juega el curso que Dios quería llevar con Saúl, se tuvo que ver desviado o trastornado por causa del pecado. El propósito de Dios para con ese pueblo se desvió por causa de qué? O tomó otro rumbo, ¿por qué? Por el pecado. Ahora, vamos a ver un caso contrario. Nínive. ¿Qué pasó con Nínive? Con el profeta Jonás. Dios le había dicho a Jonás, voy a condenar a Nínive por sus pecados. Pero ¿qué pasó con Nínive? Jonás fue, les predicó, ellos se arrepintieron y ahora, por obediencia, ya no por desobediencia ni por pecado, ahora fue al contrario, por obediencia, el Señor no envió juicio. El Señor cambió por su misericordia también, cambió sus planes, ¿por qué? Por misericordia y porque ellos se arrepintieron. Y Jonás de envidioso, ¿qué fue lo que dijo? Señor, yo quería verlos condenados, yo los quería ver boca abajo y usted obró de esa manera. Y el Señor, ¿qué fue lo que respondió? ¿Haces bien en enojarte, Jonás? Entonces démonos de cuenta, realmente lo que no cambia es Dios mismo, Dios no cambia. Lo que sí puede cambiar es el obrar de Dios con alguien o con algo. Ya dijimos por qué, por pecado o por obediencia. El Señor está orando a favor nuestro en este momento porque le hemos sido obedientes. Si nosotros le somos desobedientes e infieles en algo y nos volvemos enemigos de Dios, el Señor ya no va a obrar a favor de nosotros, va a obrar en contra nuestra. Pero Dios sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. Amén. Amén. Esto para tenerlo muy en cuenta y usted ya tiene respuesta para dictar. En caso de que alguien le salga con esta misma excusa, que la Biblia se contradice por Números 23, 19, falso. Eso es falso. Amén. Entonces, bueno, volviendo al asunto, nos damos de cuenta la fidelidad de Dios ahí marcada. ¿Dónde, hermano? Yo no la vi por ningún lado. Nos damos de cuenta de que lo que Dios promete, eso cumple. Dios es Dios de una sola palabra. Y quiero que por favor me acompañe a Joel 2:13. Ya lo que el Señor tiene determinado, eso cumple. Sin embargo, si usted le es obediente o usted es desobediente, eso mismo puede generarle a usted problemas aquí en futuro. Joel 2:13 y 2 Corintios 1:20. Recuerda una cosa, Dios obra de muchas maneras. Y ya dijimos que Dios es infinito, Dios más que infinito es eterno. Uno de los atributos de Dios es eso, eterno. No tiene principio, no tiene final. Por lo tanto, la palabra de Dios, las ideas del Señor, todo lo que sale del corazón de Dios no tiene un fin. No tiene fin, no termina. ¿Primera de Corintios qué? Perdón. 2 Corintios 1:20. Y de Joel Joel 2:13. 2:13. Rasgad vuestro corazón, si no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente tanto para la ira, y grande misericordia, y que se duele del castigo. Amén. ¿Y qué dice 2 Corintios 1:20? Y precisamente por eso, porque Dios es Dios de misericordia y Dios de amor, y por eso a veces el Señor tiene misericordia. Aunque debería condenarnos, pero tiene misericordia. Y más aún en ese tiempo, que se llama tiempo de la gracia, y no dejar en vano el sacrificio de Jesucristo. Porque todas las promesas de Dios son en el sí.
y en él. Amén. Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que lo que Dios dice, eso hace. Así el Señor, así la situación lo amerite. Así haya pecado, ¿sí? Y se arrepientan. O alguien está arrepentido, esté limpio y se condena en pecado. Mi hermano, todo lo que el Señor dice, eso va a hacer. Si el Señor primeramente pronunció juicio, pero por misericordia lo cambió a paz, gloria a Dios, eso mismo el Señor lo va a hacer. Ahora, si estábamos en paz con Dios, bueno, si nos guarde, pero si alguien estaba en paz con Dios y ella misma quiso cambiar esa paz por juicio, eso mismo el Señor le va a dar. Recuerde que también es Dios de justicia y Dios le da a cada quien lo que se merece. Amén. En este caso, a nosotros, por ser Dios de misericordia, nos dio amor y misericordia para esos últimos tiempos y no nos condenó. No nos condenó. Y eso es lo que nosotros le tenemos que agradecer al Señor. Entonces nos damos de cuenta de la fidelidad del Señor, cómo su palabra no queda en bancarrota. Por esos textos, mis hermanos, por solamente esos textos, de que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano, ¿sí? O de que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey, por esos textos puede generar controversia y puede desviarse la fe. Y puede verse, digamos que de una u otra manera afectada la fidelidad de Dios. Pero usted ya se dio cuenta que no es así. No es así. Dios no deja en vergüenza su palabra. Dios jamás va a dejar en vergüenza su palabra. Y eso fue lo que el Señor, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, fue lo que el Señor les dijo a los judíos, a los maestros. Cumplir la ley de la manera que Dios la había ordenado. No como ellos pensaban que era, no. Era de la manera que Dios la había ordenado. Y por eso el Señor vino y cumplió la ley y la abolió. Porque el Señor no deja en vergüenza su palabra. No deja en vergüenza su palabra. Entonces démonos de cuenta la grandeza del Señor en esa parte. Su fidelidad por su propia palabra y por su propio pueblo. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Que Dios es Dios fiel. Que Dios, lo que Dios dice, eso lo cumple. Eso lo hace. Un ejemplo muy claro, el Señor prometió venir por nosotros. Que no se ha cumplido, pero que no se ha cumplido no significa que sea mentira. O que sea falso. O que ya no se vaya a hacer. Primero el Señor dijo, voy a venir por ustedes. Y ahorita alguien salga con una revelación. No, el Señor ya no viene por nosotros. Que es que el Señor me mostró y me manifestó que ya no va a venir por nosotros. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque el Señor, lo que Él dijo, lo va a cumplir. Recuerde que el libro de las revelaciones, de Apocalipsis, hay profecías para este tiempo. ¿Sí? Que no se han cumplido. También por lo que hemos dicho, por misericordia del Señor. Por misericordia del Señor. Pero Dios es fiel a su palabra y no la va a dejar en bancarrota. No la va a dejar quebrar. No va a dejar su palabra en nada. ¿El arrebatamiento se va a cumplir? La respuesta es sí, hermanos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero que se cumple, se cumple. Que yo voy a ser salvo por gracia y cuando yo muera voy al cielo, amén. Yo ahorita no estoy muerto. En carne no estoy muerto. No subió al cielo. Por lo tanto yo no puedo decir que no, que el cielo no existe. O que Dios no existe. Falso. Falso, mis hermanos. Falso. ¿Por qué? Porque yo no llego al cielo. Yo no he visto literalmente con mis propios ojos la presencia íntima del Señor. Pero el hecho que no haya visto tal poder, tal gloria, eso no significa que no exista. O que no esté ahí. Recuerda que Dios es espíritu. Y Dios es espíritu porque no es hombre y no está sujeto a carne humana. Dios no está sujeto al tiempo. Por eso Dios es espíritu, porque está encima de todo y sobre todo. Eso es. Entonces, marcamos la fidelidad de Dios en donde, en todo momento. En todo momento. Hasta el momento el Señor no nos ha dejado en vergüenza y no nos ha dejado avergonzados con cualquier cosa. Fíjese usted que cuando nosotros estamos escasos de dinero, el Señor siempre es fiel y no nos deja en vergüenza. No permite que se corte el agua, la luz. Y es lo que el Señor le dice a la iglesia en Esmirna. Ustedes se han llamado pobres, pero no son pobres, ustedes son ricos. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? Bueno, ricos en oración, ricos en palabra, ricos en doctrina. Nosotros somos ricos en eso, mis hermanos. Ricos en felicidad. Usted jamás tiene que dejar que venga el enemigo a robarle la paz. Nunca. Nunca tiene que dejar que venga otro personaje a robarle la paz, a robarle la fe, a robarle lo que Dios le ha demostrado con su fidelidad. No se cargue por nada, mis hermanos. Lleve todo al altar, a la presencia del Señor y usted esté en paz con Dios. Esté en paz con Dios siempre. Recuerde que una persona fiel siempre va a estar en paz el uno al otro.
siempre va a buscar la paz y nunca va a buscar los problemas. Y si hubieron problemas de por medio, siempre va a buscar la manera de cómo arreglarlos. De esa manera se manifiesta la fidelidad en la manera humana y en la manera del Señor. Recuerde que Dios nunca cambia, nunca cambia. Amén. Amén. Entonces concluyamos esta palabra con lo siguiente: mire, cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir y lo cumple. Amén. Amén. Dentro de sus palabras, todo lo cumple. Dentro del contenido de la palabra, no está rota la Biblia en ningún lado, en ningún sitio, en ningún lugar. Es lo que siempre intentan mirar, que la Biblia está rota aquí o allá, o hay una contradicción aquí o allá. Lo que pasa, mis hermanos, es que las personas o aquellos quienes atreven a decir eso es porque son pobres. ¿En dónde? Pobres en doctrina y en espíritu. La palabra del Señor no les ha sido manifestada o revelada por eso mismo. Porque es gente que no acepta el Evangelio, que no acepta la palabra y que no va a discernir nunca las cosas de Dios y del Espíritu. Recuerde que nosotros acá estamos hablando un idioma especial. Estamos hablando del idioma del Espíritu. Y ese idioma solamente es entendible por aquellas personas quienes han aceptado a Cristo y quienes el Espíritu Santo viene y traduce ese lenguaje a su lenguaje original, a su lenguaje humano. Ya hable el idioma que hable, no importa. Recordemos que la palabra de Dios es un idioma bastante especial, que nadie jamás lo ha podido hablar. ¿Por qué? Por falta de revelación. Entonces, alguien que venga a desacreditar la palabra, diciéndonos que hay huecos o que hay contradicciones aquí o allá, es porque es una persona pobre de doctrina y porque no tiene la revelación suficiente del Espíritu. Amén. Usted no se debe creer esas cosas. Recuerde que nuestra fe, ¿cuál es? La fe de nosotros es que Dios es fiel y que Dios no nos miente. Y de habernos mentido, nos hubiese mentido hace mucho tiempo. Pero recuerde que el papá de las mentiras ya sabe quién es. Y Dios no es Dios. Amén. La Biblia no tiene contradicciones, Dios es fiel. Y todo lo que Dios prometió en su palabra, eso es. Eso es y eso es. Ahora, si Dios escribió la palabra y Dios es un Dios fiel y un Dios verdadero, pues su misma palabra tiene su misma esencia. Lo que el escritor escribe, esa misma esencia tiene. Si un escritor, por ejemplo, es homosexual, siempre va a defender el homosexualismo en sus escritos. Si el escritor es, yo no sé, político, es de izquierda o de derecha, siempre va a defender la derecha, o va a defender la izquierda, o va a defender el centro. Siempre. Por lo tanto, el escritor de la palabra siempre va a apoyar lo que él escribió. ¿Por qué? Porque tiene su misma esencia. Dios es santo, su palabra es santa. Dios es fiel, su palabra es fiel. Dios es eterno, la palabra es eterna. Pero hermanos, se acaba en Apocalipsis. ¿Sí? La palabra como tal, escrita, finaliza en Apocalipsis. Pero eso no significa que la palabra llegue hasta ahí y se termine. No. La palabra tiene millones, miren hermanos, con decirle que esto es un universo. Esto es otro mundo. Un universo extenso. Más extenso que en donde estamos nosotros. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones las cuales de pronto el Señor ahorita no nos ha revelado. Nos la revelará de pronto cuando estemos en el cielo o más adelante, ¿sí? Nos mostrará interpretaciones, pero la palabra, hermanos, nunca se va a contradecir y siempre va a ser eterna, va a tener significados por todo lado. ¿Amén? Amén. Por eso la Biblia es eterna, porque Dios es eterno. Y la Biblia es verdadera, ¿por qué? Porque Dios es verdadero. Amén. La Biblia existe porque Dios existe. Así de sencillo. Pónganse de pie, mis hermanas, y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Bendito el Señor. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, por esa mañana que nos das, Padre. Hemos estudiado tu palabra, mi Señor, y hemos entendido el mensaje bíblico, Padre. Sabemos, mi Señor, que de pronto hay cosas que no entendemos, Padre. De pronto hay cosas que nos cuesten un poco entender. Sin embargo, Padre, sabemos que tú eres fiel a tu palabra y que la palabra es fiel, Dios mío, en todos sus escritos y en todos sus textos. Señor, ayúdanos a entender ella misma, Padre, y adoctrínanos, mi Señor, con tu revelación y con tu palabra, Padre. Yo bendigo tu mensaje, mi Señor, y gracias también te damos porque tú eres fiel para con nosotros y nunca has sido infiel, Padre, en ninguna de tus palabras, mi Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que no lo entiendo todo, mi Señor, tú eres fiel con nosotros, mi Señor, y para ti es la gloria, mi Señor. Yo bendigo ese mensaje y lo envío en bendición al mundo, Padre, para que todo aquel que de pronto se ha perdido entienda tu palabra y se ubique, Padre, en la verdad bíblica. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra santa. Gracias por venir, mis hermanos. Pastor, yo tengo algo. Esta madrugada estaba leyendo la Biblia, precisamente estoy terminando la en Apocalipsis. Y estaba leyendo precisamente lo de las iglesias. Lo que usted acaba de decir. Y yo no lo entendía.
Lo leí 3 veces. Pero ¿por qué no lo entiendo? ¿Por qué no lo entiendo? Bueno, ya me tocó volverlo a leer. No sé. Y usted me vino a dar una respuesta. No, hermana, fue el Espíritu Santo que le dio la respuesta. Sí. Toda la gloria es para el Señor. Ahora sí ya la entendí mejor. Porque Amén. no la entendía por ningún lado. Sí, señora. Entonces, Bendito el Señor para siempre. ay, gracias, Dios mío. Bendito y alabado sea.